el tema de la paz. Yo quiero, antes de decir algunas muy cortas y lacónicas palabras, porque esto me ha causado muchos dolores de cabeza, pero no puedo no dejar de hacerlo. Esa es los gajes de la función pública, como reza el adagio popular: quien quiere celeste que le cueste. Y si yo tengo esta investidura, y más aún la investidura de ser el representante de la sociedad, ¿cómo callar en estos escenarios? ¿Cómo callar? Es imposible, sería indigno de mis funciones, indigno de las competencias que he recibido. Y yo juré, cuando me posesioné ante Dios y ante la patria, cumplir fielmente estas responsabilidades. Y yo no acostumbro a hacer perjuro, y las voy a cumplir y las voy a seguir cumpliendo, hablando a hora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, pero siempre con el afán de acertar y de cumplir con mis roles constitucionales, porque nada de lo que he afirmado, ninguna intervención que yo he hecho en estas materias ha sido por fuera de estos roles, sino cumpliendo estos roles y estas competencias y estos deberes. Primera distinción que debo hacer. En Colombia no se puede hablar, salvo de los alzados en armas, pero en Colombia no se puede hablar de que haya enemigos de la paz. Eso no es cierto. No hay familia en Colombia, no hay familia en Colombia que en estos años ya largos no haya sufrido los rigores de la violencia, ya sea ofrendando su sangre, ya sea ofrendando su libertad, ya sea sacrificando sus bienes, de los suyos o de los cercanos, pero todos hemos sufrido los rigores de esa violencia. Por eso, pensar que hay enemigos de la paz es tan tonto como pensar que hay amigos de la enfermedad. Y eso, salvo un problema de equilibrio mental, no es admisible, ni es así. En Colombia, los únicos enemigos de la paz son los que están en armas y han bañado de sangre todo el territorio colombiano, con genocidios y crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Entonces, no se puede decir ni se puede señalar a un solo colombiano, excepto a los que están en armas ilícitamente, porque hay otros en armas, como es nuestro ejército, nuestra policía, que constitucionalmente les corresponde defendernos en nuestras vidas, en nuestras honras y en nuestros bienes. Entonces, primera distinción que es menester hacer. Segunda distinción o segunda reflexión en esta materia. No podrá existir una paz sacrificando las víctimas. Los límites de la paz son las víctimas y es la justicia. Pretender una paz donde se sacrifique ella, la justicia, es construir escenarios de violencia. Colombia tiene fresca memoria de ello. Recuerden ustedes la paz, los procesos de paz que se pactaron en el año 86, donde hubo amnistías y hubo indultos, y los responsables de graves delitos, de genocidios y delitos de lesa humanidad fueron no solamente perdonados, sino premiados.
Incluso muchos de ellos pasaron a diseñar las políticas públicas y las víctimas estuvieron frente a ellos mirando esos escenarios. ¿Y qué aconteció? Aconteció algo que no puede volver a acontecer. Aconteció algo dramático que lesiona y lacera nuestra conciencia de civilidad, que los particulares, que las víctimas asumieron la justicia por su propia mano. Y pasó lo que pasó. Y ante movimientos políticos que surgieron de ese proceso de paz, que alternaban las formas de lucha, que estaban en el Congreso, pero que también ejercían la violencia, pues los particulares asumieron la justicia por sus manos. Y pasó, vuelvo y repito, lo que no puede volver a pasar, que prácticamente liquidaron un partido político. Y eso precisamente por pensar ingenuamente que puede haber paz con impunidad. Hace algunos días ustedes vieron por televisión las protestas en Santiago de Chile, 40 años después del 11 de septiembre. ¿Por qué protestaban y por qué hubo tantos desórdenes, incluso derramamiento de sangre? Porque no había habido justicia, porque se sacrificó la justicia. Ingenuamente aquí se nos dice, se nos trae a colación el caso de Irlanda. Señores, ustedes, algunos más veteranos que yo, otros menos, sabemos que Colombia no es Irlanda, ni la FARC es el IRA, ni los ideales políticos y religiosos del nacionalismo irlandés son lo mismo que los genocidios y el narcotráfico. Entonces, que no generen esos escenarios de ingenuidad. Pero más aún, aquí lo que se ha pretendido ingenuamente y lo que pretende la FARC es que haya una ley de punto final para la FARC, desde luego, y que nuestros militares vayan a las mazmorras para responder por los excesos y desbordamientos que hayan tenido, porque los han tenido. Pero aquí lo que se pretende es una ley de punto final para las FARC, es decir, amnistía e indultos, es decir, impunidad. Permítaseme recordar un episodio histórico y cercano, el caso argentino. En Argentina hubo una ley de punto final para los militares y años después los jueces inaplicaron esas normas de ley de punto final para procesar a los militares por los delitos de lesa humanidad y por los crímenes de guerra. En estos días hemos visto las audiencias públicas en esa materia. Y aquí pasaría exactamente igual. Cualquier juez de la República, óigase bien, cualquier juez de la República o incluso cualquier juez de cualquier rincón del mundo, de la China o de la Cochinchina, puede aplicar una excepción de convencionalidad por transgredir, por desconocer los compromisos internacionales. Y el gobierno no puede distraer más y darle falsas expectativas a los señores de las FARC. Decirle claramente, la paz sí, con justicia transicional, sí, con reducción sustancial de la pena, sí, como se hizo en Justicia y Paz, que no fueron 60 años, sino 7 u 8 años, que causó la reacción indignada
de muchos sectores, adentro y afuera, pero que hoy son absolutamente silenciosos, como Shakira, ni oyen, ni ven, ni sienten, ni nada. Claro, reducción sustancial. Aquí nadie está diciendo, y es una falacia decir que el procurador u otros sectores están pidiendo es una justicia de hierro, que sería imposible, 60 años. No, eso es el sapo que la sociedad civil en estos procesos transicionales se come, la reducción sustancial de la pena, pero no la impunidad. La impunidad son sapos envenenados. Entonces, fíjense, aquí lo que se está planteando es una ley de punto final para la FARC. Pero no nos digamos mentiras, la FARC debe ser consciente que estamos en el año 2013, que eso que están planteando, que la impunidad que están planteando, eso ya no es posible. Ya no es posible. Estamos en otro mundo. A mí que me dicen que soy cavernario y reaccionario y que vivo en no sé qué siglo. Pues resulta que en el 2013, que en el siglo XXI ya las amnistías y los indultos y las impunidades. Por eso es que, mire, ni constituyentes, ni referendos, ni las actitudes que se quieran del concierto internacional podrán avalar la impunidad que la FARC está planteando, que la FARC le está exigiendo al Estado, y el Estado debe decirlo. Yo no me meto, desde luego, yo no tengo ninguna competencia porque el manejo de ello le corresponde exclusivamente al señor presidente, pero como sociedad sí puedo hablar, y sí hablo, y sí voy a seguir hablando. No puede concederse a la FARC la impunidad planteada. Pero dicen no, y aquí el debate jurídico ha concluido con la decisión de la Corte Constitucional, ha concluido. Aquí no podemos estar deambulando pensando en cuál será la mejor opción jurídica. Eso sería válido cuando se estaba discutiendo el marco jurídico para la paz, y eso sería una discusión académica muy importante, y si se sigue discutiendo tendrá valor académico, pero valor jurídico ninguno, porque nuestra máxima autoridad constitucional se ha pronunciado, y es un argumento de autoridad. Acá el debate jurídico ha concluido. Los responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad y de genocidio y de más de 16 conductas o de 16 modalidades de crímenes de guerra que están consignadas en el Estatuto de Roma, y de más de 12 modalidades de delitos de lesa humanidad consignados en el Estatuto de Roma, y de más de 5 modalidades de genocidios consignados en el Estatuto de Roma. Esos delitos no podrán ser beneficiarios de la suspensión de la ejecución de la condena. Eso está definido, no hay discusión. Ni la fiscal de la Corte Penal Internacional, ni quienes quieran, podrán desconocer o podrán avalar. Y así se convoca una constituyente, tampoco, porque incluso procedería la inaplicación por la excepción convencional. Entonces, es que podríamos nosotros estar frente a este escenario. ¿Cuál? Al frente, no digo allá porque al frente, a los jefes paramilitares que mediante justicia y paz fueron beneficiados. Y eso es justicia transicional, porque aquí en Colombia, desde el año 97 hay justicia transicional, eso no es nuevo.
Los señores se han producido más de 7 u 8 leyes de esa naturaleza, de justicia transicional. Entonces, los señores jefes del paramilitarismo, responsables de estos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, fueron beneficiados con penas entre 5 y 8 años. En estos días están saliendo ya algunos. Ese es el sapo. Era medio envenenado. Al lado, los señores de la FARC pretenden ellos, y yo confío, y la sociedad confía, y la opinión pública confía, que el gobierno, que tiene la claridad sobre este tema, sea claro en La Habana y les diga exactamente los límites a los señores de la FARC. Al lado, los señores de la FARC pretenden no pagar un solo día de cárcel, y también pasar a diseñar nuestras políticas públicas y a pasar a hacer nuestra constitución, es decir, la revolución por contrato. Y al lado del tercer grupo tendríamos nuestros militares y nuestros policías condenados a 60 años. Esa es la realidad. Pero que también serán sujetos de la justicia transicional, porque en la ley de justicia y en el marco jurídico para la paz se habla de un marco diferencial. Claro que se dice, pero ahora raudamente están derivando la mayoría de dichos procesos contra militares a la jurisdicción ordinaria, precisamente para que no sean beneficiarios de las normas transicionales, pretendiendo convertir toda muerte en combate como falso positivo. Y hay conductas que en realidad son abominables, que son lo que mediáticamente se ha denominado falsos positivos, que debe ir a la jurisdicción ordinaria. Cuando se secuestra a un ciudadano y se le pone un uniforme y se le pegan 3 tiros, eso es un falso positivo abominable, inadmisible. Eso no es ni crimen de guerra ni delito de lesa humanidad, eso es un crimen atroz que debe ser surtido mediante los procesos ordinarios. Pero otra cosa son escenarios en los cuales se dan de bajas a quienes en realidad pertenecen a esas instituciones, a esos grupos armados, y desde luego hay abuso del derecho internacional humanitario, pero son típicos homicidios en personas protegidas. Eso es un crimen de guerra que puede ser sujeto a la justicia transicional, como lo serían los crímenes de guerra de los señores de la FARC. Pero ante esa eventualidad nosotros estamos abocados. Yo no quiero alargarme más porque yo les prometí que iba a hablar poco de este tema, pero a veces es que me toca hablar, porque en esta mañana, y lo hablo, yo no pensaba hoy hablar de ese tema, no pensaba hablarlo. Es que viniendo hacia el lugar, oía unas declaraciones desde La Habana que hicieron anoche 2 de los negociadores de la FARC, señalando a un expresidente y al procurador como enemigos de la paz. Pues, que hablaban desembosadamente, pues al procurador no le van a poner bozal. Y no le van a poner bozal. Y no le van a poner bozal, porque le corresponde constitucionalmente representar a las víctimas, porque le corresponde constitucionalmente defender la sociedad, porque le corresponde constitucionalmente señalarle a Colombia los deberes que internacionalmente tiene, porque le corresponde internacionalmente señalar que no hay contradicción entre la paz y la justicia. Muchas gracias.